tuyo. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más del Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y esta noche seré su narrador. La iglesia guarda historias que tiemblan bajo la luz de una vela y no solo guardan pecados, también esconden nombres que el tiempo no pudo absolver, lo que nunca debió salir a la luz. Así que, sin más, comenzamos. Esto es Sector de la Noche. El sótano. Nací en Tabasco. Mi nombre es Juan y a mis 62 años les contaré una experiencia que jamás olvidaré. No busco convencer ni ofender a nadie, solo relato lo que me sucedió. De pequeño, rara vez mi madre nos llevaba a la iglesia, pero recuerdo la primera vez que vi a un Cristo. Parecía tan real que sentí que me seguía con la mirada. Aunque no soy nervioso, esas imágenes parecían tener vida y eso me asustaba bastante. Cuando tenía unos 5 o 6 años, supe de una virgen que supuestamente lloraba sangre. Fuimos a verla y, aunque para muchos era un milagro, a mí me pareció algo falso. Hoy, con tantos videos en internet, la gente ya no se sorprende, así que decidí compartir mi historia tal y como me sucedió, aunque sé que las iglesias son un poco escépticas en este tipo de temas. Hace 40 años, cuando aún era soltero y no seguía ninguna religión, vi algo extraordinario. En busca de empleo, visité un pueblo cercano y recorrí lugares todo el día sin éxito. Cansado, me refugié en una iglesia para encontrar paz. Sin embargo, no sentí nada, pero nada reconfortante. Dentro de la iglesia, con figuras realistas de Cristos y vírgenes, me sentí observado, a pesar de estar vacía. Inquieto, un joven se acercó y, tras charlar un rato, le conté mi situación. Resultó que necesitaban un nuevo sacristán y el trabajo era mío si yo lo quería. Desesperado por tener empleo, acepté de inmediato, sin saber nada al respecto. Sin embargo, el joven se ofreció a enseñarme todo lo necesario, y desde ese momento me quedé para conocer todo el lugar. En un pueblo pequeño se alzaba una imponente iglesia, tanto por fuera como por dentro. Era de esas construcciones antiguas con un púlpito donde el padre daba el sermón, junto a la iglesia de la casa parroquial. Mientras caminaba hacia allí, noté que había otras personas trabajando. A veces sentía que sus miradas y murmullos, pero ingenuamente no le di importancia a eso. Cuando pregunté por el padre, el joven que me había ofrecido el trabajo resultó ser él. La verdad, me sorprendió bastante por su juventud, pero no dije nada. Al indagar sobre el sacristán anterior, el joven dudó antes de contestarme que era un hombre mayor que un día simplemente dejó de venir. Yo, sin querer entrometerme más, acordé quedarme en la casa parroquial hasta conocer bien la iglesia. En eso me asignaron un cuarto con una cama individual y un gran crucifijo en la cabecera. Aquella noche, más que tranquilo por tener trabajo, me dispuse a dormir. Todo iba bien hasta que, en la madrugada, empecé a escuchar movimientos. Eran las 4 de la mañana. Al revisar mi habitación, todo parecía estar en orden. Sin embargo, al abrir la puerta, reinaba un silencio absoluto. Me convencí de que eran ruidos normales de la casa y volví a la cama, pero los ruidos persistieron. Me quedé quieto, intentando identificar su origen, pues parecía que algo se caía. Al escucharlo debajo de mi cuarto, me intrigó.
Me tendí en el suelo y pegué el oído al piso. En ese momento comenzaron pasos y de repente pronunciaron mi nombre. Asustado, me levanté rápido, negando que fuera real. Intenté dormir, pero cada crujido me alteraba. Pasé la primera noche con los ojos abiertos, sintiendo miradas y percibiendo movimientos bajo mi cama. La luz encendida fue la única compañera de esa noche. Al empezar mi jornada, pregunté si la iglesia tenía un sótano. Sí, pero rara vez bajamos, respondió un trabajador. Ese lugar es para los padres y a veces para los sacristán. Y la verdad, no podemos hablar mucho de eso, me respondió. Cuando le consulté al padre sobre la entrada del sótano, las demás personas se retiraron. Él, amable, preguntó si había dormido bien y explicó que el acceso ocurría solo una vez al mes. Faltan solamente 2 semanas, me dijo. Enfócate a aprender las tareas de la misa. Alrededor de las 9 llegaron 2 personas vestidas de sotana en una camioneta. Parecían sacerdotes. Los trabajadores se alejaron con premura. Después de un tiempo, el padre me llamó para bajar una caja. Dentro de ella, una virgen bastante grande, desgastada, y al tocarla, una sensación extraña me recorrió. Retiré la mano de inmediato, pero los religiosos no dijeron nada. La figura era demasiado pesada, pero el padre se unió a ayudar. Mientras la bajábamos, casi la suelto, la virgen cerró los ojos. ¡Oh, rayos! El padre se percató de mi gesto y me agradeció y me pidió retirarme. Ellos la colocaron sin esfuerzo. Yo, la verdad, confundido, intenté calmarme limpiando la iglesia todo el día. Sin embargo, no podía engañarme, pues yo vi que esa virgen se movía. En la misa de las 7 sentí constantemente miradas. A las 9, después de cenar, me retiré. La imagen de la Virgen abriendo y cerrando los ojos aún me perseguía. Pasada la medianoche, un golpe seco resonó debajo de mi cuarto. Pensé que el padre andaba en el sótano, pero los golpes se trasladaron bajo mi cama. De un salto me pegué a la pared y escuché toc, toc, what. Luego, no supe si fue un sueño o una pesadilla. Una voz horrorosa, ronca, me llamaba y pedía que fuera al sótano. De repente, desperté de pie frente a la puerta. La verdad, yo no soy sonámbulo, pero comprendí que aquello no era más que un mal sueño. Día tras día, las rarezas continuaron. Pregunté por la Virgen y todos se callaron. ¿La guardaron en el sótano? ¿Por qué? ¿No podemos hablar de eso? La siguiente noche, cerré los ojos y vi caminando por un pasillo negro. Al abrir la puerta, desperté fuera de mi cuarto. Confundido, regresé y el miedo me tenía preso. Del miedo, instalé un cerrojo para no salir dormido. Esa misma noche, tocaron la puerta de nuevo. Abrí y nadie. Volví a cerrar y aseguré el cerrojo. Apenas me recosté y un empujón desde abajo casi me arroja al suelo. Moví la cama. Bajo ella, un pentagrama pintado. Sí, allí, en esa iglesia. Intenté borrarlo, pero era imposible. Salí al patio. En la penumbra, una silueta inmóvil se recortaba contra la pared. ¡Ah, Dios santo! Me acerqué, gritando el nombre del padre. Cuando faltaban algunos metros, la sombra retrocedió y desapareció tras una gran puerta negra. En ella, una estrella, el sello de Salomón, cruces, peces, símbolos, unos símbolos extraños. Una atmósfera helada me erizó la piel. Debía huir, pero regresé a la casa parroquial, pero la luz de mi cuarto estaba apagada. No entré, pasé la noche en la entrada. Al día siguiente, los trabajadores, con miedo,
me revelaron fenómenos, velas que se encendían solas, murmullos y sombras. Pero lo peor, en el sótano, los lamentos, golpes y gritos. Todo comenzó cuando años atrás un sacerdote aceptó a un Cristo poseído. Trajeron la imagen y el sacristán huyó. Sellaron el sótano con el sello de Salomón. El sacerdote murió poco después. Desde entonces una sombra custodia la puerta. La foto del padre se movía y terminó también encerrada debajo. Y cada primero de un mes el sacerdote de turno baja a limpiar las figuras poseídas. Escuchando eso, recordé claramente los ojos de la Virgen y me pregunté, ¿por qué no consideran milagros que se movieran? Solo maldad. 2 semanas pasaron y el padre anunció que bajaríamos juntos al sótano. Frente a la puerta, las marcas me estremecieron. En cuanto bajamos, el hedor a humedad, muebles, cajas, imágenes y la foto del sacerdote, y en un rincón, la Virgen cubierta de polvo. Pero, al centro, un Cristo de tamaño natural, envuelto en un manto rojo. La sangre parecía fresca, sus ojos abiertos, clavados en el cielo o en mi cuarto. El padre me explicó la rutina: limpiar, rezar y no temerle a los ruidos. Son ratas, solo eso me dijo. Apenas me giré y una sombra se deslizó. No era paranoia. Me apoyé en la pared y recé, y en eso las vírgenes, mojadas, no era agua bendita, estaban llorando, y el miedo me atenazó. Entonces la luz se apagó. Alguien susurró mi nombre y allí, en la penumbra, distinguí la silueta del Cristo. Cuando volvió la luz, su posición había cambiado. Ahora me miraba fijamente. Un terror indescriptible me paralizó. Intenté subir los escalones, pero de un golpe la puerta se cerró. En eso, objetos cayeron, sollozos se convirtieron en llanto femenino. Y la oscuridad de nuevo. Algo demoníaco se acercaba. ¡Ábranme! ¡Por favor! ¡Ábrenme! Justo cuando sentí perder la razón, la puerta se abrió. Los trabajadores me arrastraron hacia afuera y uno exclamó: ¡Ave María Purísima! Aseguraron el cerrojo mientras rezaban. Ya sentado, me contaron que 2 sacristanes anteriores también se llamaban Juan, y ambos fueron llamados al sótano en sus sueños. Uno desapareció, pero el otro murió delirando, convencido de que el diablo habitaba allí. El Cristo, decían, había profetizado que Juan vendría a liberarlo, por eso contrataban a sacristanes con ese nombre. En la oficina, el padre, ya con voz baja, reveló la verdad. El Cristo llegó de España, hecho con huesos humanos. Dentro de su brazo hallaron un pergamino satánico. Se movía y hablaba, y las figuras poseídas de todo el país terminaban aquí, multiplicando el horror del sótano. Me pidió de favor que guardara silencio. La fe de la gente peregrina si se enteraran. Yo acepté sin pensarlo, pues lo que yo quería era salir de ese maldito pueblo. Desde entonces, un temor visceral a las imágenes religiosas me acompañan. Creo un poco en Dios, sí, pero no entraré jamás a una iglesia. Esta es mi historia, espero la hayas disfrutado y gracias a Sector de la Noche por darme este espacio. Gracias, buenas noches comunidad. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. El padre Lucas
Cuando decidí servir a Dios, jamás imaginé que mi fe sería sometida a una prueba tan cruel. A mis 28 años, recién ordenado, me asignaron a mi primer servicio en un pequeño pueblo llamado Santa Cruz de la Cañada, al norte de Michoacán. Decían que no era un sitio conflictivo ni peligroso, solo un poco remoto. Su iglesia de piedra llevaba más de 120 años en pie. En aquel momento, lo único que sentí fue una emoción para llevar la palabra de Dios a un lugar tan apartado. Llegué un viernes de septiembre, el cielo estaba limpio y el aire olía a tierra húmeda como promesa de calma. Pero el autobús me dejó en un camino de terracería flanqueado por árboles torcidos cuyas sombras parecían retorcerse más. Caminé con la maleta golpeándome las piernas hasta ver aquella iglesia. Era una torre de piedra negra que se erguía sobre los tejados, vigilante, y un escalofrío áspero, helado, me recorrió por toda la espalda. Toqué la puerta principal. Nada. Las campanas colgaban inmóviles, ni pájaros ni brisas. Al asomarme por una de las ventanas laterales, todo parecía en orden, salvo un detalle que me cortó la respiración. Era un Cristo crucificado de aspecto demasiado real. Su expresión de dolor me resultaba un poco insoportable, pues esos ojos vidriosos, parecían rogar entre el silencio. Mientras observaba, un hombre mayor apareció a mis espaldas. Llevaba un sombrero y un machete en el cinto. «Oye tú, ¿qué haces golpeando esa puerta? Como si quisieras despertarla», gruñó. Me presenté como el nuevo sacerdote. En eso, él se presentó como un sebio, y en sus ojos recelosos se oscurecieron aún más cuando dijo, casi en un susurro: «Aquí ya tenemos padre, el padre Lucas». Yo, verdaderamente confundido, porque según yo los informes hablaban de un sacerdote que llevaba más de 10 años sin contacto y sin responder cartas ni llamadas. Pero Eusebio juraba que el padre Lucas nunca había abandonado el pueblo. Aquello sembró en mí una inquietud que no pude sacudirme. En eso, la lluvia empezó a martillar el suelo, y Eusebio me ofreció su casa para pasar la noche. Yo, la verdad, agradecí con alivio y acepté ir con él. Durante la cena, con el vapor del café de olla empañando la lámpara, pregunté si el padre Lucas era reservado. El anciano frunció el ceño y murmuró: «Reservado no sé, pero desde anoche se oyen cánticos allá adentro, y sé que no son de misa. La verdad, yo ya no me acerco para allá». Aquella noche soñé con algo atroz. La iglesia estaba vacía, las paredes negras de hollín, y el Cristo lloraba lágrimas de sangre, y una voz masculina, profunda, me susurraba en el oído: «No debiste venir, no debiste venir». Al voltear vi un rostro desgarrado y piel colgando. Se acercó hasta resonarme y gritó que escapara antes de que él me viera. La verdad, desperté bañado en sudor y con el corazón desbocado. Al amanecer corrí a la iglesia y las puertas estaban abiertas, y un olor denso, a mezcla de incienso y metal, llenaba el aire. Avancé santiguándome y allí lo vi, al padre Lucas. Era un hombre alto, canoso, con ojos oscuros que atravesaban como cuchillos. Sonrió demasiado y me preguntó con una voz rasposa que a qué había venido. Le expliqué al padre la preocupación de la diócesis. El padre Lucas solo asintió con calma forzada y me dijo que no hacía falta ningún reporte, que todo estaba bajo control. En eso me invitó a desayunar a la casa parroquial y habló de cómo había descubierto la verdadera forma de servirle a Dios.
Cada palabra sonaba ensayada, como hueca, como si lo repitiera desde otro lugar. Ese día me pidió ayudar a la misa del domingo, y claro que por supuesto acepté, aunque algo dentro de mí gritaba que huyera. Pasé la tarde observando a los feligreses humildes y devotos y poco respetuosos, excepto que el Cristo, que tenía los ojos húmedos, casi vivos, lo toqué y juraría que la madera latía. Por la noche, el padre Lucas me dijo que algunos fieles vendrían tarde a confesarse. Me senté en el confesionario. La verdad, al principio eran pecados comunes, hasta que entró alguien que no habló. Solo respiraba, y era una respiración fuerte, como si estuviera llorando. Le pedí que se confesara su falta, y en eso me respondió: «Padre, váyase, aún no es tarde». Yo, aterrado, salí de golpe y no había nadie. Y la verdad, la penumbra pesaba como plomo. Estaba totalmente confundido. Esa noche, el rostro desgarrado volvió a mis sueños. Me tomó por el cuello, repitiendo la palabra: «Vete, vete antes que él te ofrezca». Desperté aterrado. En eso busqué a Eusebio y aún antes de hablar, él murmuró: «Ese hombre lo encontramos muerto hace más de 10 años. Se colgó en la sacristía y yo lo vi, y desde entonces algo se quedó allí, pero nadie me cree». Al día siguiente, el padre Lucas organizó una cena de bienvenida en el atrio. Casi todo el pueblo asistió, y entre risas nerviosas bebí un sorbo de ese vino, y el mundo me giró. Las voces se distorsionaron, mi cuerpo se volvió de plomo, y antes de desvanecerme, el Cristo parecía mirarme fijamente. Desperté en un terreno baldío. Estaba amarrado, rodeado por un círculo de velas, mientras el padre Lucas, vestido con una túnica negra, entonaba cánticos guturales inhumanos. Tras él, los ojos del Cristo brillaban con un fulgor rojo, como endemoniados. Intenté gritar, pero no pude, no me salía nada. Entonces vi a Eusebio, su rostro hinchado, ensangrentado y la piel colgándole. Murmuró: «¡Corre! ¡Corre, padre!». Y un ladrido inhumano sacudió los árboles. El padre Lucas giró y Eusebio me desató y me empujó hacia la carretera. «No mires hacia atrás», rugió. Corrí como jamás lo había hecho, pero volteé y el Cristo caminaba erguido, arrastrando a Eusebio hacia la oscuridad, y el padre Lucas, con los ojos en blanco y la boca abierta, lo seguía como poseído. La verdad, no sé cómo llegué a la carretera, pero un camionero me recogió y me llevó a la ciudad. La verdad, le conté lo sucedido. Enviaron autoridades a Santa Cruz de la Cañada, pero no hallaron a nadie. Las casas estaban cubiertas de polvo, como si ese pueblo estuviera abandonado por años. La iglesia seguía intacta, pero el Cristo ya no estaba. En la sacristía encontraron restos humanos y entre ellos un cráneo grabado con una descripción: Lucas. Desde entonces no volví a ejercer el sacerdocio, pues cuando cierro los ojos aún escucho aquellos cánticos y siento los ojos vidriosos del Cristo sobre mí, esperando, quizás, que algún día yo regrese. Y sé que no tendría salvación.